y sin que estuviera prevista la visita, me viene un padre de familia con una factura de agua y otra de luz, diciendo que si no pagaba ese día las dos facturas, que le cortaban el agua y la luz. Le atendí muy amablemente, me interesé por la familia y juntos fuimos a Cáritas, que está enfrente del Palacio Episcopal, a que le atendieran, porque es uno de los padres vergonzantes, clase media-baja, que nunca había ido a Cáritas y en lugar de ir directamente a Cáritas viene al obispo, para él menos vergonzoso, y hablar conmigo de la situación. Por lo tanto, ya tenemos la pobreza material. Sigo en el despacho y se me presenta una señora de unos 40 años, madre de familia. Señor obispo, vengo a que haga un milagro. Digo, mal empezamos. Dice, me acaban de detectar un cáncer de mama con extensión al útero y me dan de vida menos de un año. Cúreme. Digo, mire, yo sé lo que usted me quiere pedir. Yo no soy más que un mero instrumento. Voy a hacer lo que está en mis manos. Orar en usted y por usted, bendecirla, comprometerme a seguir orando, pero póngase en manos de los médicos y adelante. Ya tenemos pobreza de salud. Sigo en el despacho y viene una chica de unos 30 y poquitos años, 31, 32, de las ni trabaja ni estudia. Y no venía ni a pedirme trabajo ni a pedirme ninguna beca de estudios. Venía a decirme que cómo puede conseguir un sentido para su vida, que está totalmente vacía. ¿Cómo se consigue un sentido existencial? Y entonces lo que hice fue ponerla en contacto con otra gente joven de su edad. Ya tenemos 3 pobrezas: material, salud, existencial. Sigue la mañana y me viene un sacerdote de 72 años. Señor obispo, ahí tiene las parroquias, me voy. Estoy cansado, aburrido, quemado, desanimado, desesperado. La pobreza de los buenos, el cansancio de los buenos. Se me hace la hora de comer, salgo y en la puerta un matrimonio joven de fuera de Ciudad Rodrigo, discutiendo él y ella a más no poder, y 2 niños pequeños llorando delante de ellos. ¿Qué pasa aquí? Señor cura, ellos no sabían que yo era el obispo, señor cura, estamos en lo mismo de siempre, mi mujer y yo no nos ponemos de acuerdo cómo educar a los hijos. La pobreza de valores. Y ya cuando voy a entrar al seminario a comer, me encuentro en el banco de la entrada tirado a un chico de unos 30 años, hijo conocidísimo de una familia de Ciudad Rodrigo, drogata y alcohólico crónico, durmiendo o medio inconsciente. Lo más duro es que la gente le veía, criticaba y nadie hacía nada. Con mi teléfono móvil llamé a urgencias, vinieron y caí en la cuenta, luego ya digo, pues mira, la pobreza que nos faltaba, la de los propios demonios y el propio infierno. Por lo tanto, fijaros los retos sociales y caritativos que en cualquier lugar podemos encontrar, pero aquí reunidos. El reto de la pobreza material, el reto de la falta de salud, el reto de la falta de sentido en la vida, sentido existencial, el reto del cansancio de los buenos, de no querer ya seguir, el reto de la falta de valores en la educación y el reto de los propios infiernos y los propios demonios, la droga, el alcohol y todo lo que nosotros vamos metiéndonos y generando. Bueno, pues todo esto viene a cuento de lo que voy a decir. El título es Evangelizar amando y amar evangelizando. Es decir, la dimensión caritativo-social del cristianismo desde la nueva evangelización, que yo llamo el Evangelio de la Alegría, a la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Del Evangelio de la Alegría a la alegría del Evangelio. Mirad, llevamos 50 años con 50 años de experiencia de papas fabulosos, extraordinarios. Hace 50 años el Papa San Juan XXIII nos planteó, Mater et Magistra, Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Iglesia, ¿qué rostro quieres ofrecer a los hombres y mujeres de hoy? Pablo VI,
Evangelii Nunciandi. Iglesia, ¿qué dices del hombre y de la mujer de hoy? ¿Y cómo evangelizar a ese hombre y a esa mujer de hoy? Viene Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Iglesia, ¿qué dices de Jesucristo? ¿Y cómo abrir las puertas individuales de las personas y de la sociedad sin miedo a Jesucristo? Redentor hominis. Viene el Papa. ¿Quién viene? Benedicto XVI. Primera encíclica. Deus Caritas es. Iglesia, ¿qué dices de Dios? ¿Y cómo ofrecer el verdadero rostro de Dios hoy cuando la violencia, el fundamentalismo, el laicismo, la indiferencia hacen que se viva como si Dios no existiera o imponiendo por la fuerza el único Dios? Y llega el Papa, ¿qué? ¿Cuál es la encíclica que escribió? ¿La primera? A cuatro manos con Benedicto XVI. ¿Cómo se llamaba? A ver, algo de la fe. No, algo de la fe, A ver. Se les ha ido. Bueno, queda como tarea. Hay que buscar. No lo voy a decir. Y en esa encíclica primera a cuatro manos ya se preanunciaba lo que ahora en la exhortación, ¿cómo es la exhortación? Evangelii Gaudium dice. ¿Qué dice en la exhortación? Y ya lo decía en su primera encíclica, Iglesia, ¿qué dices de los pobres y cómo ser iglesia pobre y para los pobres? Fijaros, este es el reto y el resumen de todo lo que la pastoral de la caridad y social tiene que hacer y tiene que haber hecho en 50 años. Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Iglesia, ¿qué dices del hombre y de la mujer de hoy? Iglesia, ¿qué dices de Jesucristo? Iglesia, ¿qué dices de Dios? Iglesia, ¿qué dices de los pobres? A alguno le puede parecer todavía contradictorio, no a vosotros, porque estáis metidos en Cáritas, lo de evangelizar y el compromiso social y caritativo. Por eso, con motivo del sínodo sobre la evangelización, me pareció muy interesante que Caritas International, aportara con un documento la relación entre caridad y evangelización. Como lo tenéis ahí, que no lo vais a leer, yo me permito resumir algunas pinceladas. Decía aquel documento, año 2012, decía: el ejercicio de la caridad hoy no es considerado ni valorado suficientemente como un elemento constitutivo de la evangelización. Y yo me preguntaba, ¿cómo pueden decir eso? Pues claro, porque yo voy a las parroquias cuando doy visita pastoral y les digo a la gente, la iglesia es una silla, traigan una silla. Y ponemos, no sobre el altar, sino en un sitio visible, una silla. ¿Cuántas patas tiene la silla? Y me dicen 4. La iglesia tiene 4 patas. La primera, la comunidad, la comunión. ¿Cómo andamos en esta parroquia de comunión? Uy, señor obispo, de 0 a 10, 3,5. Bueno. Segunda pata, el anuncio misionero. Yo no puedo ser solo iglesia aquí, en el templo y en la sacristía. Tengo que anunciar a los alejados y fuera la grandeza, la belleza y la alegría de Jesucristo. ¿Cómo andamos de anuncio misionero? Uy, señor obispo, otro 3,5. Bueno. Tercera pata, la celebración. Muy bien, señor obispo, pónganos un 7. Bueno. Y aquí viene. ¿Y cómo andamos de compromiso sociocaritativo? Compromiso de caridad. Señor obispo, dejémoslo en un 5. Y yo digo, en una silla que tiene 3,5, 3,5, 7 y 5, ¿tú te puedes sentar? Pues a equilibrar las dimensiones. Segundo, no se da a la caridad la centralidad que debe tener en la evangelización. Entre los escenarios de la nueva evangelización debe aparecer esta especie de anestesia social que hace insensibles
las exigencias del amor fraterno. Cuánto me alegro que el Espíritu haya suscitado un Papa del tercer mundo o de aquellas iglesias nuevas donde la sensibilidad de la caridad es otra. Porque si seguimos con papas del primer mundo, seguiríamos todavía con esa anestesia social. Y no porque no hayan hablado los papas de la caridad, sino porque el acento, como vamos a ver, no se pone en los pobres, en los descartados, en los excluidos, en los sobrantes. Decía que el documento, expuesta esta denuncia, queremos proponer como propuestas. Adelante. La acción sociocaritativa de la Iglesia es una dimensión constitutiva de la evangelización, una de las 4 patas. Más aún, hay que subrayar la centralidad de la diaconía, del servicio, como modo privilegiado de evangelizar. Hay que apostar por una iglesia de la caridad que evangelice. Hay que dar mucha importancia al ejercicio organizado de la caridad. Atención, gentes de Cáritas, profesionales y voluntarios. Cuando llegué hace 4 años a Ciudad Rodrigo, parece mentira que a los sacerdotes, a los voluntarios de Cáritas, a los trabajadores, esta frase les sonaba a chino. Cáritas es la vertebración diocesana de la caridad. Vertebración diocesana. Vertebración diocesana. Es la columna vertebral de la caridad. Y analizaros en vuestro cuerpo, hombres y mujeres, lo que supone la columna vertebral. Como la columna vertebral por un accidente se dañe, nos quedamos inmovilizados. Si no hay una columna vertebral, ya no digo recta, aunque esté medio torcida, con baches, pero si no es una columna vertebral auténtica, cada cosa en el cuerpo va por su lado. Los pies por su lado, las manos por su lado, el cerebro por su lado. Cáritas es la columna vertebral de la caridad, la vertebración de la caridad. Seguimos diciendo, se deben valorar como agentes de evangelización los servidores de la caridad. Oiga, que la evangelización no es solamente anunciar, que la evangelización no es solamente la sacramentalización, que la evangelización no es solamente la acogida, la evangelización es también la caridad. Hay que vivir, animar una espiritualidad de la caridad en clave evangelizadora. Y cuando yo leía esto de Cáritas Internacional, la pregunta, como vosotros hablaréis, es, y bueno, y todo eso si se vive, todavía no estamos en tiempos de Francisco, estamos en la nueva evangelización, el Evangelio de la Alegría. Para vivir todo eso que nos pedía Cáritas Internacional, ¿cómo hay que hacerlo? Y entonces me acerqué a Vicente Altava de todos conocidos, y dije, oye Vicente, ¿cómo tiene que ser el voluntario, el evangelizador de la caridad hoy? Y me dice Vicente Altava, tiene que ser más que un voluntario, pero sin ser doctrinario. Tiene que ser más que proselitista, pero sin ser un agente de una ONG. Ojo con esto. Año 2000. Estoy en Roma dando ejercicios espirituales a unas monjas de clausura. Tenía todos los días la misa para el pueblo y acabada la misa un día se acerca una señora abogada y me dice, quiero confesar, padre. Muy bien. Y acabada la confesión, por eso lo cuento, me dice, ¿sabe usted cómo vemos los romanos de toda la vida a la iglesia? Año 2000, ¿Cómo vemos la iglesia? Digo, usted me dirá. Dice, los curas, la mayoría de ellos, funcionarios de la religión. Algunos no tienen ni fe. Los templos, lugares para conferencias, para exposiciones, para conciertos y media hora abiertos a la semana para celebrar una misa. Y lo único que es atractivo del catolicismo, ¿sabe lo que es? Cáritas, que es una gran ONG. Solo una ONG. Padre, ¿qué es Cáritas? Una ONG, ¿verdad? Si triste fue las dos cosas primeras, el que me dijera que los curas son solo funcionarios y que los templos solo sirven para lo que no son, más triste todavía es que me dijera que Cáritas es una gran ONG. Bueno,
Dice, los voluntarios tienen que desarrollar una espiritualidad del amor trinitario, una espiritualidad encarnada en la historia, una espiritualidad transformadora, una espiritualidad de la ternura, una espiritualidad de la comunión, una espiritualidad del discernimiento de los signos de los tiempos, como he empezado la conferencia, para detectar las nuevas pobrezas. Una espiritualidad eucarística, esa es la clave de todo. Una espiritualidad de la pobreza evangélica que nos hace sencillos y cercanos. Muy bien, pues esto es lo que en la primera parte yo quería decir y no me quería entretener mucho. Lo que es desde la nueva evangelización el evangelio de la alegría. Y desde la nueva evangelización lo que se consiguió a base de mucho machacar, como decimos en Castilla, que se considere la dimensión social y caritativa tan importante como el resto de dimensiones en la Iglesia, como algo constitutivo. Viene la gracia del Papa Francisco y cambia las tornas. Hay que amar evangelizando. La dimensión social en Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Y comienza diciendo el Papa, en muchas partes hay un predominio de lo administrativo sobre lo pastoral, así como una sacramentalización sin otras formas de evangelización. El proceso de secularización tiende a reducir la fe y la Iglesia al ámbito de lo privado, de lo íntimo, sin repercusión social. La Iglesia Católica será una institución creíble ante la opinión pública si es fiable y creíble en lo que respecta al ámbito de la solidaridad, de la caridad y de la preocupación por los más necesitados. Y mira por dónde en Evangelii Gaudium este Papa profético, en esta dimensión social y caritativa, nos regala todo un capítulo, el cuarto, sobre este tema, donde bien conocemos en ese capítulo las tres grandes partes que voy a entrar después. Repercusiones comunitarias y sociales del cristianismo, del querigma. 2. El bien común y la paz social. Y 3. El diálogo social como contribución a la paz. ¿Por qué, se preguntará alguno, por qué la Evangelii Gaudium en este capítulo cuarto a nivel social, político y de medios de comunicación, por qué ha tenido tan poco eco? ¿Por qué? Pues mirad por dónde, releyendo los periódicos alemanes, Alemania está tirando de Europa en este tema de la economía y de la crisis, se le achaca al Papa, atención, 5 cosas. El Papa critica el sistema capitalista sin distinguir lo bueno de lo malo y generalizando de forma vaga, no es creíble. Segundo, el Papa desconoce el funcionamiento profundo de la economía sana capitalista y de sus leyes. Tercero, el Papa desconoce la economía real del libre mercado europeo y sus principios. Esto no es Argentina. 4. El Papa está demasiado influenciado por su contexto argentino y se muestra anticapitalista, por no decir comunista. Y punto quinto. El Papa solo ofrece a los pobres palabras, compasión, limosna, pero no entiende que para superar la pobreza se necesita una economía de mercado y el neoliberalismo. Más no se puede decir. Esta gente que escribe esto no sabe que detrás del pensamiento del Papa hay años de estudio personal, años de diálogo con Madariaga y otros conocedores de la economía a fondo y años de estudiar en conjunto con otros economistas en América Latina. Los jesuitas pueden ser de todo menos tontos. Y el Papa Bergoglio puede achacársele de todo menos de que aquello de lo que habla solamente lo hace superficialmente o no tiene conocimiento. Es muy profundo y está muy comido y masticado todo lo que dice. Por eso lo dice.
Entonces, si nosotros tuviéramos que dar esta charlita allí en Alemania, ¿cómo responderíamos a estas críticas? Diríamos, oigan, señores capitalistas, más allá de las críticas, vamos a ver cuál es el horizonte general sociocaritativo, porque no es solamente económico, en el que se mueve Evangelii Gaudium. Y comenzaríamos diciendo, sí, es un texto que ha sido emanado desde el corazón del Papa. Desde el corazón del Papa. Sí, refleja una teología eminentemente pastoral, pero muy profunda, ya que brota de lo más hondo, de lo que es ser cristiano y de la espiritualidad cristiana. ¿Sabéis cuál es lo más hondo? El Evangelio. Sí, es una teología muy influenciada. ¿Por qué? Por su propia vida y por su ministerio y su experiencia de pastor. Sí, es verdad, no es un documento propiamente de carácter social, pero sí que es un documento evangelizador donde la dimensión caritativo-social se ve como evangelizadora, no como algo de la doctrina social. Se pone en evidencia que el querigma cristiano tiene un carácter inevitablemente sociocaritativo, porque en el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria, la comunión de bienes y el compromiso con los más pobres. Otro punto que les diríamos a nuestros amigos alemanes. En el fondo, ¿sabe lo que está haciendo el Papa? Mucho más que economía o criticar la economía. Está denunciando una crisis antropológica, una crisis de cómo se entiende hoy el hombre y la mujer y por eso una crisis del bien social. Y lo voy a resumir en 6 puntos. Lo primero, lo había afirmado ya Benedicto XVI. Estamos no en una crisis económica, estamos en una crisis antropológica que afecta a la totalidad del ser humano, incluida su dimensión moral, social y la vivencia de la fe. Por eso la crisis financiera es solo una punta de iceberg de la crisis antropológica. ¿Cuál es esta crisis? La negación de la primacía del ser humano por la creación de nuevos ídolos. Y entre estos ídolos estamos adorando un nuevo becerro de oro, el dinero. Se ha divinizado la economía de mercado que da lugar a una economía de exclusión y de iniquidad. ¿En qué se nota esa crisis antropológica? En el fondo, el rechazo de la ética y el rechazo de vivir como Dios quiere, como si Dios existiera, no como si Dios no existiera. Hay que volver a realizar, por eso, la inclusión social de todos, especialmente de los más pobres. Y por ello la Iglesia ayudará siempre en esta tarea cuando se muestre Iglesia pobre y de los pobres. Y atención a lo que voy a decir, que esto no lo han captado los economistas. Es verdad que el Papa es muy crítico con la economía, pero no con la economía en general, sino con esta economía. Dice el Papa en Evangelii Gaudium número 204, ya no podemos confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado capitalista. En resumen, esta es la crisis. En resumen, el hambriento, el pobre, el necesitado, no pide limosna, pide respeto a su dignidad humana. Año 2013. Estoy dando clase en Puerto Rico. Me llevan en coche y cuando paramos en un semáforo, yo iba de copiloto, escucho en la ventanilla unos golpecitos. Era un pobre que me pedía limosna. Yo iba en camisa con el crucifijo, no tenía nada y le hice así, no tengo nada. Y seguía insistiendo. Abro la ventanilla y me dice, padre, si usted no me quiere dar algo o no puede darme algo, no me lo dé. Pero dígame al menos, buenos días nos dé Dios y deme su bendición, que tengo la misma dignidad que usted. Digo, pues lleva razón. Que es lo que el Papa insiste muchas veces. A veces la dimensión sociocaritativa es perder el tiempo con quien te pide algo que en principio no era tiempo.
perder el tiempo con quien te pide algo que en principio no era tu tiempo. Seguimos. ¿Qué se nos dice en Evangelii Gaudium a propósito de la dimensión sociocaritativa? Atención, que tiene que estar al servicio de la construcción del bien común. ¿Y cómo se entiende eso? 4 puntos como si fueran una brújula. Lo primero, hay que construir la paz. ¿Y cómo se construye la paz? Voy a enunciarlo y luego me detengo más adelante. La paz se construye cuando en la sociedad nos damos cuenta de que el tiempo es superior al espacio, que los procesos de tiempo son más importantes que lo inmediato. Cuando nos damos cuenta que la unidad tiene que prevalecer sobre el conflicto. Cuando nos damos cuenta que la realidad es más importante que la idea. Y cuando nos damos cuenta que el todo es superior a la parte egoísta. El Papa insiste en el diálogo social y en una economía social de mercado, que tiene 2 principios: subsidiariedad y solidaridad. Que cada persona desarrolle todo lo que pueda dar de sí y cada pueblo desarrolle todo lo que pueda dar de sí, pero por muy rico que te creas y muy importante y prepotente, siempre seas solidario con los demás. Subsidiariedad y solidaridad. Hay que caminar hacia un nuevo modelo social, sustentar la vida en lo esencial, porque uno no se respeta a sí mismo ni a los demás cuando edifica su vida sobre la mentira, sobre la injusticia, sobre la explotación. Solo la verdad nos hace libres. Yo hace años ya que a los jóvenes, cuando teníamos que explicarles qué es y cómo está montada nuestra sociedad neoliberal, en una pizarra les decía: ¿alguno de los que estáis aquí conoce lo que es una rueda de un carro? No todos, pero la mayoría lo conocía todavía. Sabéis que un carro tiene un eje de hierro muy fuerte. A partir de ese eje de hierro salen unos radios de madera muy fuertes y grandes. Y ese eje y esos radios de madera hacen girar una rueda de madera que a su vez está forrada de hierro, para que los caminos no la estropeen tanto. Así es la sociedad. El eje de hierro pone Dios dólar y Dios eurodólar. ¿Y sabéis cuál es el eje Dios dólar y eurodólar? Petróleo, armamento y cibernética, junto al dinero en metálico. Dinero, petróleo, armamento y cibernética. De ese eje vienen los radios: subir, pisar, aparentar. Y a partir de ahí nos movemos todos en la sociedad. Los bancos con B de dinero, las asociaciones, las universidades, los partidos políticos y, por desgracia, muchas veces la Iglesia, que está metida en ese engranaje. Y la pregunta inmediata de los jóvenes es: ¿y cómo se puede cambiar? No la rueda, porque la rueda es la rueda. ¿Cómo se puede cambiar todo? Digo, donde pone Dios dólar y eurodólar, Dios de Jesucristo y Evangelio. Donde pone subir, aparentar, gozar, los radios, lo que en el Evangelio se llaman las bienaventuranzas. Y a partir de ahí, hombres y sociedades nuevas. Y más les contaba. Digo, ¿qué es más importante? Y hago esa pregunta en la línea de lo que viene diciendo el Papa Francisco. A ver, hago la pregunta aquí. ¿Qué es más importante? ¿Cambiar corazones o estructuras? Me dirán las 2 cosas a la vez. Pero ¿cuál es lo prioritario? ¿Corazones o estructuras? Corazones. Y suelo contar esta parábola que no la olvidarán nunca. Yo sé que alguno la sabe. Un lunes, un papá está leyendo el periódico Marca. Quiere saber qué ha hecho el Real Madrid. Está entusiasmado. Y su niño Manolín dice: papá, quiero hablar contigo. Vaya hombre, tiene que ser ahora. Bueno, mira, ¿ves esta página del periódico que pone líneas aéreas de Iberia? ¿La ves? Trae unas tijeras. Y el papá le recorta la página en minúsculos pedacitos
Dice, cuando tengas compuesto el puzzle, tú y yo hablamos. 2 minutos, tardó Manolito. Oye, eres un genio, papá, es que eres tonto. Porque no te dabas cuenta que mientras tú mirabas la página del Mapa Mundi, por detrás estaba un anuncio del Corte Inglés, donde un señor anunciaba trajes de Emilio Tucci. Y yo he pensado, ¿qué es más fácil? ¿Reconstruir un hombre, una persona, o el mundo con sus continentes, naciones, etcétera? He compuesto el hombre y el mundo ha venido a su lugar. Bueno, seguimos. He dicho que el Papa, para escribir lo que ha escrito sobre temas sociocaritativos, ha tenido detrás gente muy importante. Entre ellas, un gran economista y sociólogo, Stefano Zamagni, quien en una entrevista, a la pregunta ¿qué es lo que el Papa asume de sus posturas, de sus libros?, se atreve a decir Stefano Zamagni, lo tienen en los papeles, se atreve a decir, tenemos que proteger a los más débiles, también a las empresas. Hay que aplicar la subsidiariedad a nivel internacional. La eficiencia económica y la riqueza no se generan solo con la propiedad privada y el libre comercio, sino con políticas de transparencia, de compartir tecnología, de solidaridad internacional. Hay que crear una especie de autoridad mundial para distribuir mejor la riqueza a nivel mundial. Y es mucho más que la ONU. Y finalmente, tenemos que repensar nuestro consumo individual, nuestro consumismo, pero al tiempo generar una cultura de la gratuidad y de la reciprocidad. Por cierto, saben que estamos en el año del consumismo, ¿no? 2015. ¿Lo saben? Todos con su mismo coche, con su mismo traje, con su mismo... Todos con lo mismo. En definitiva, las 2 preguntas antes de meternos ya más de lleno en Evangelii Gaudium. En definitiva, 2 preguntas que me van a decir, oiga, si coincide con los ejercicios de San Ignacio. Es que cuando me preguntan cómo veo al Papa, sobre todo los sacerdotes, yo digo, el Papa tiene 3 cosas. Es un buen provincial. Y los que sois religiosos sabéis lo que es un provincial o una provinciala. Lo que tiene de ternura y de bondad, pero a la vez de marcaje y de que las cosas se hagan bien. Segundo, el Papa es un gran teólogo, pero teólogo de los ejercicios de San Ignacio. Todo lo que nos va diciendo son las 4 semanas de San Ignacio repartidas unas antes que otras o al mismo tiempo. Y tercero, el Papa tiene mentalidad de párroco de la aldea global mundial. ¿Es verdad o no? Bueno, pues las 2 preguntas que nos hace es, una, ¿en qué decidimos fundar nuestra vida personal? Eso de ir a lo esencial en la vida. Y segundo, ¿cuál es nuestra actitud cristiana ante la necesidad del prójimo? ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde estás fundando tu vida? ¿Y cómo respondes a la pregunta ¿dónde está tu hermano? Nos metemos en el capítulo 4, brevemente. ¿Sabéis cómo ha sido definido ese capítulo? Me encanta. El abrazo de misericordia. ¿Qué pasó el día 13 de marzo? ¿Qué anunció el Papa Francisco? 2 años lleva de Papa. 13 de marzo. ¿Qué anunció? El año santo de la misericordia. A mí me hace gracia, porque resulta que San Juan Pablo II escribe la encíclica Dives in Misericordia y establece el Domingo de la Misericordia. ¿Qué es lo que añade el Papa Francisco a lo que el Papa San Juan Pablo II venía diciendo? El Papa San Juan Pablo II nos quitó el miedo a un Dios que es amor y misericordia. El Papa Francisco nos pide más. Si tú realmente crees y vives un Dios misericordioso, practica la misericordia en todos los niveles, también a nivel social. La misericordia cambiará la Iglesia y cambiará el mundo. La misericordia. Por eso el capítulo 4 se puede subtitular, que no se subtitula así, El abrazo de misericordia. Una mirada global a la dimensión social y caritativa.
¿Cuáles son los principios fundamentales que se recuerdan en el capítulo 4? 5. El querigma, la predicación, el anuncio cristiano necesariamente tiene un contenido social. ¿Ves? Lo que venían diciendo ya Cáritas Internacional y Benedicto XVI. 2. El fundamento del compromiso social y caritativo es la fe en la Trinidad. Esto no lo dice el Papa, pero lo digo con una frase. Cuando miramos a Dios Hijo, Padre, Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Hijo, Padre, descubrimos que nuestro Dios no solamente ha dado cosas, que eso sería la creación, se ha dado a sí mismo. Y se ha dado sobre todo en el Hijo encarnándose. Nos amó hasta el extremo, hasta dar a su Hijo querido. Tercero, el reino de Dios. Y me van a decir, ¿y qué es el reino de Dios? Implantar aquí en la tierra lo que ya se vive dentro de la Trinidad. ¿Y qué se vive dentro de la Trinidad? 3 cosas. Vida, amor y comunión. La vida, el amor y la comunión reclaman un compromiso social, porque transforman personas y estructuras. La fe cristiana tiene por eso una dimensión necesariamente pública y los bienes de la tierra tienen un destino no solamente personal, sino universal. Oiga, que no nos creemos lo que voy a decir ahora, que yo no puedo llamar a nada mío, mío absolutamente. Es mío y de quien lo necesita. Si quieren, con otras palabras, lo que decían los santos padres del siglo II y III. ¿Dónde están los zapatos del que va descalzo? En tu armario. ¿Dónde está la ropa del que va desnudo? En tu armario. ¿Dónde está el pan del que pasa hambre? En tu nevera. ¿Dónde está el dinero del que nada tiene? En tu cartilla de banco. ¿Cuáles son, dentro del capítulo 4, lo que yo llamo las claves de bóveda? No lo digo yo, lo dicen los analistas. Primera pregunta, ¿qué es una clave de bóveda en una catedral? ¿A qué llamamos una piedra clave de bóveda? ¿Quién me lo sabe decir? No, un capitel no, porque un capitel ya sabemos que es el adorno que hay superior a la columna, ¿verdad? ¿Qué es una clave de bóveda? Es, ¿verdad?, una piedra fortísima donde encajan los nervios precisamente de la bóveda. Si se cae la clave de bóveda, se cae toda la bóveda. Bueno, pues fijaros cuáles son las piedras centrales del capítulo 4 cuando habla de la dimensión sociocaritativa. Lo primero, los pobres son los primeros destinatarios del Evangelio. La opción por los pobres no es sociológica, ideológica, sino teológica. Lo que hicisteis con ellos, me hicisteis a mí. La acción sociocaritativa está al servicio de la liberación y promoción de los más pobres. Dar de comer a los pobres implica diversos niveles de compromiso. Como en Cáritas sabemos, desde la sensibilización a la entrega de la propia vida. Atención, esto es nuevo, este matiz. ¿Qué entiende el Papa Francisco en los números 188-190 por solidaridad? La decisión de devolver al pobre lo que le corresponde y defender sus derechos. Lo que hemos dicho antes, ¿no? A mí me hace muchísima gracia porque, en definitiva, San Vicente de Paul, ¿qué decía? Solo nos perdonarán los pobres la vejación de darles pan, abrigo y cobijo por el amor y la autenticidad que pongamos en ello, por la dignidad respetada. Tenemos que dejarnos evangelizar por los pobres. La atención al más necesitado tiene que ser amorosa, con el corazón, amorosa, cercana, tocando, real y cordial, que llegue al corazón, cordial. El compromiso social implica también la denuncia profética. Es necesario luchar contra las causas
estructurales de la pobreza. Qué precioso ahora. Necesitamos cultivar una espiritualidad de la ternura, que es lo único que cambia a las personas. Los cambios necesarios en la Iglesia y en la sociedad solo serán posibles desde un cambio de mentalidad y una profunda espiritualidad. Perfecto. Y mirad, he dicho que me iba a detener en los 4 grandes principios que pasan desapercibidos, que es novedad también en el Papa, porque él no escribe doctrina social, escribe sociocaridad en línea evangelizadora, los 4 principios que son, el primero, ojo, voluntarios, profesionales de la caridad. Recordad siempre que en vuestra acción sociocaritativa el tiempo es superior al espacio. Dar prioridad al tiempo es iniciar procesos más que querer poseer espacios. ¿Sabéis cómo lo traduzco yo? Y no se os olvide nunca. Nosotros los voluntarios y profesionales de Cáritas no somos cosecheros, somos siempre sembradores. Sembrar, 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 sembrar. No tengáis prisa en recoger. No somos cosecheros, somos sembradores. Más aún, el tiempo es superior al espacio quiere decir que tenemos que vivir desde la paciencia de Dios, sabiendo que el trigo y la cizaña crecen juntos, pero que el mal será vencido por la bondad del trigo, que se pondrá de manifiesto con el tiempo. Por los frutos los conoceréis. Segundo, la unidad prevalece sobre el conflicto. Ojo, el conflicto no puede ser ignorado, no puede ser disimulado, ha de ser asumido, pero no podemos quedarnos atrapados en el conflicto, porque entonces perdemos la perspectiva. Los horizontes se limitan y la realidad queda fragmentada cuando nos perdemos en los conflictos. Voy a decir algo que es muy duro, Los que nos dedicamos a atender a la gente más necesitada, sin querer o a veces queriendo, caemos en la tiranía de la negatividad. Llega un momento que estamos tan metidos en el barro, en el hoyo, que tiramos la toalla, lo que he dicho antes del cansancio de los buenos. El conflicto existe, lo negativo existe, pero yo no me puedo hundir en ello. Siempre tiene que ser una mirada de esperanza, de fe, de alegría, de paciencia, de ternura. Dice el Papa, la realidad es más importante que la idea. Nos impulsa a que lo que hablamos y predicamos lo pongamos en práctica, a realizar obras. No poner en práctica lo que predicamos es edificar sobre arena. Permanecer en la pura idea es degenerar en intimismos, que al final no dan fruto y son estériles. Los jóvenes, que son tan impulsivos, nos lo echan en cara. Vosotros mucho hablar, mucho hablar, mucho hablar, ¿y dónde están las obras? A lo que nosotros les decimos, obras, si no están hechas con la cabeza y el corazón, no sirven para nada. Pero quedémonos con lo que ellos nos denuncian. Mucha palabra, ¿dónde están las obras? Aunque sea salirme un momentín del tema, ahora que estamos recorriendo los arciprestazgos de la diócesis, recuerdo en un punto determinado que el informe FOESA, en relación a los católicos, nos dice lo siguiente, informe promovido por Cáritas, nos dice, el 70% de la gente practicante católica tiene más de 70 años. Y de esa gente mayor de 70 años, más del 50% dicen que lo que oyen predicar a los curas, lo que leen de religión, lo que oyen no les sirve para la vida. Que una cosa son las cosas de la Iglesia y otras la vida. Que lo que ellos oyen no tiene que ver con los nietos, ni con los hijos, ni el momento que estamos viviendo. Y yo me pregunto, si el 70% de nuestra gente tiene más de 70 años y lo que están oyendo no sirve para la vida, ¿qué estamos haciendo?
¿Qué estamos haciendo? Es ideología. Y finalmente, el todo debe ser superior a la parte. El Evangelio tiene un criterio de totalidad. No termina de ser buena noticia hasta que no es anunciado a todos, hasta que no fecunda y sana todas las dimensiones del hombre y hasta que no integre a todos los hombres en la mesa común del reino. Desde ahí se entiende, el todo es superior a la parte. Bueno, y voy concluyendo por si también ustedes quieren hacer alguna pregunta o compartir. Concluyo. A modo de resumen global de la dimensión caritativo-social de Evangelii Gaudium. Y lo voy a resumir en 6 puntitos. 1. Recordad, no se puede evangelizar sin la dimensión sociocaritativa. 2. No se puede evangelizar al margen de los pobres. La belleza y la alegría del Evangelio tienen un signo, la opción por los últimos, por los descartados. La conversión misionera de la Iglesia pasa por la conversión a los pobres, por una Iglesia pobre y para los pobres. La dimensión sociocaritativa de la evangelización tiene 2 caras como una moneda. Desarrollo integral completo de personas y colectivos. El desarrollo integral de las personas, la promoción verdaderamente humana requiere, números 176 o 116, escuchar el clamor de los pobres, crecer en solidaridad, opción por los últimos y solidaridad con todo el planeta. Mientras que el desarrollo integral de los colectivos, que es la paz social de los pueblos, también requiere trabajar a largo plazo, iniciar procesos para construir pueblos auténticos, reconocer y transformar los conflictos, desarrollar la comunión, asumir la realidad como criterio, atender a lo particular y a lo global y sobre todo diálogo, mucho diálogo. Diálogo con los estados, diálogo con las ciencias humanas, diálogo con las religiones. Y aquí concluyo con una experiencia de vida. El diálogo que es muy difícil, ¿eh? Ya nos hablaba Benedicto XVI del atrio de los gentiles, de hablar creyentes y no creyentes. Os cuento esta experiencia. Desde hace 4 años vengo dialogando con uno de los filósofos más mediáticos e importantes que hay en España. Oculto el nombre. Al final de nuestros diálogos profundos, siempre nos estancamos en lo mismo. Siempre. Él me dice, Raúl, la vida es una catedral. Algunos, en mi caso, dice él, vemos la catedral solo desde fuera y describimos perfectísimamente cómo es la catedral desde fuera. Otros, tu caso me dice a mí, estáis dentro de la catedral y tratáis de describirnos cómo es la catedral desde dentro, pero no lo creemos. Primero, porque nos habéis engañado muchas veces. Segundo, porque habéis caído en misticismos y en cosas esotéricas y raras que no entendemos. Y tercero, porque nosotros no vamos a entrar en la catedral, porque más de una vez cuando hemos entrado nos habéis cerrado y ya no hemos podido salir. Y yo, para no entrar en discusiones que no van a llevar a ningún sitio, siempre le digo, mira, fulanito, el mundo no es una catedral. La catedral es algo secundario, es como una ideología. El mundo es el suelo donde la catedral se puede o no se puede construir. Y podemos construir una casa, una catedral, hasta un centro social. A mí me interesa el suelo. Vamos a analizar cómo es la realidad. Déjate de catedrales. ¿Cómo es la realidad? Y desde ahí nos pondremos de acuerdo. Y por ahí no entra. Va siempre con la ideología por delante y con el prejuicio. El mundo es una catedral. Que no, que el mundo es más que una catedral. Es una catedral y muchas cosas más. Pero el mundo es sobre todo el suelo en el que pisamos. Vamos a analizar el suelo. Y color colorado, este rollo se ha acabado.
trabajo nos mandas, ¿eh? ¿Eh? Trabajo nos mandas, de actuación. Muy bien.